Quiero compartirles un mensaje que puso Dios en mi corazón estos últimos días, en este peregrinaje que hemos estado tomando. ¿Me escuchan atrás? Y Dios trajo a mi atención las 7 millas que son contadas, asumidas, que fueron las que tomaron desde los látigos hasta la cruz, 7 millas. Y también fueron las 7 millas que caminó con los 2 seguidores de Maús después de haber resucitado. Y puso en mi corazón las 7 últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Hubieron 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Y estas últimas palabras en la cruz nos proveen a nosotros como cristianos con un mapa, con un guía para vivir nuestras vidas espirituales. Desde la cruz Jesús dijo estas 7 palabras, 3 eran oraciones, una promesa, un asunto familiar, una necesidad y una declaración. Estas son llamadas las últimas 7 palabras. Y estas son palabras en las que debemos profundizar si nos llamamos seguidores del camino. La primera palabra fue una palabra de perdón. En Lucas 23, 24 dice, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra de perdón. La segunda palabra es una palabra de salvación. En Lucas 23, 43, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercer palabra es una palabra de relación. Jesús se dirige a Juan y a María. En Juan 19, 26 al 27, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. La cuarta palabra es una palabra de abandono. En Mateo 27, 46 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra es una palabra de angustia, tengo sed. Juan 19, 30. Juan 19, 28, perdón. Sexta palabra, una palabra de victoria. Terminado está, consumido fue. Juan 19, 30. Y última palabra, una palabra de unión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Echemos un vistazo a estas últimas palabras que Jesús dijo en esa cruz y lo que significan para nosotros. Recibir el perdón de Dios nos lleva a la salvación. Ahí van 2 palabras. Cuando somos salvos, somos traídos a una relación, tercera palabra, con Dios y con la familia de Dios. Pero eso no significa que la vida cristiana será fácil. Mientras pasa el tiempo, tal vez experimentemos un sentido de abandono, cuarta palabra, de parte de Dios, al igual que angustia, quinta palabra, en las circunstancias de la vida cristiana. Si nos aferramos a Dios, experimentaremos victoria a través de su gracia, sexta palabra, y la más grande recompensa será la reunión con Jesús en el cielo, séptima palabra. Si ustedes se fijan, esto define nuestra vida espiritual. Todas estas 7 palabras que Jesús dijo, las dijo por una razón. No fueron coincidencia, no fueron accidente. Jesús estaba citando el Salmo 22, lo que se había profetizado sobre Jesús en esa cruz. La palabra, quiero ir rápido sobre cada una, la palabra de perdón. Hemos recibido el perdón. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido el perdón de todo lo malo que hemos hecho. No sé cuántos de aquí crean o estén caminando con esta persona que la mayoría aquí adoramos, creemos, hemos puesto nuestra confianza, que su nombre es Jesús. No sé cuántos de ustedes hayan venido porque tal vez están acompañando a alguien más. No sé cuántos de ustedes hayan venido porque tal vez estás cumpliendo el sueño de alguien más que ya no está. No sé cuántos de aquí estén porque realmente querían disfrutar, aprender como esponjitas, absorber todo lo posible para lo que Dios quería hablarles. Sea cual sea tu razón, no es un accidente que estés encontrándote con la persona que se llama la resurrección.
has tenido una cita con la resurrección. Has tenido una cita con la gracia. Has tenido una cita con el perdón. Y no es accidente que estés aquí, sea cual sea tu razón. Y el perdón que hemos recibido de parte de Dios creo que es algo que nos cuesta trabajo muchas veces expresarlo hacia afuera. Hablábamos del Mar Muerto, que está conectado al río Jordán y al Mar de Galilea, pero el agua se estanca en el Mar Muerto y ya no fluye hacia afuera, lo que ocasiona pues que muera, que no haya peces, que no haya vida. Y eso pasa, le dijo a Abraham desde el principio, yo te bendeciré para que seas de bendición. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la libertad de Dios, la restauración de Dios, no está destinado a quedarse estancado, está destinado a fluir como ríos de agua viva. Somos cubetas, familia. Y una cubeta puede estar llena, puede estar a la mitad o puede estar completamente vacía. Jesús dijo, yo soy el agua viva. Y no sé cómo esté tu cubeta el día de hoy. Si está llena, no está destinada a quedarse así, está destinada a que la vacíes en la cubeta de alguien más. Y es por eso que en la palabra de Dios escuchamos que amamos porque Él primero nos amó. Y dice la palabra de Dios que no vayamos a ofrecer sacrificios, no vayamos al templo a ofrecer nada hasta que nos reconciliemos con nuestro hermano. Que Dios no nos perdonará hasta que nosotros hayamos perdonado al amigo, al prójimo, a la esposa, al hermano. Entonces, es increíble cómo podemos vivir algo que Él primeramente vivió, porque Jesús nunca nos pedirá algo que Él nunca hizo o vivió. En la cruz, como José, al final de su vida, en Génesis, lo que ustedes destinaron para mal, Dios lo destinó para bien. A pesar del mal que José vivió en su vida, la traición, la persecución, la injusticia, él pudo llegar al lugar finalmente en el que dijo, ustedes lo destinaron para mal, pero Dios lo destinó para bien. Jesús en la cruz, después del daño, la traición, el rechazo, la blasfemia contra el Cordero de Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tipo de perdón es este? ¿Qué tipo de hombre podría proveer un perdón como este tan escandaloso a los enemigos que lo pusieron en esa cruz? El Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Hijo de Dios. Creo que Jesús nos quiere invitar a todos nosotros, a través de su sacrificio, a poder llegar al lugar en el que, enfrente de nuestros angustiadores, los que nos hicieron mal, podamos perdonarlos, podamos bendecirlos, podamos orar por ellos. Es por esto que Jesús murió. La segunda palabra es una palabra de salvación. A través del perdón, este es el Evangelio, obtuvimos la salvación. Y es esa salvación la que nos da vida eterna. En esta segunda palabra, aparte de Dios habernos salvado de la condenación eterna de nuestros pecados y haber venido para redimir este mundo, también nos salva día tras día de la aflicción, nos salva de la angustia, nos salva del dolor. Muchas veces no nos saca de ahí para que podamos aprender nuestra lección. Pero Él nos salva continuamente. Dios es un Dios que salva. La palabra número 3, ¿se acuerdan cuál es? Es una palabra de relación. La palabra de relación, a mí me encanta cómo Jesús le dijo, Juan, he aquí tu madre, y a María le dijo, he aquí tu hijo. Dios, desde el principio en Génesis, vemos cómo Dios se enfocaba en querer y desear y luchar por una relación con su creación. Con Adán y Eva fue por lo que vivían Adán y Eva, para estar en relación en el Edén. Dios siempre ha sido un Dios de relación,
y en esta cruz se aseguró de formar una familia cuando Él estaba por irse. Porque esto es lo que Dios quiere, una vez que hemos obtenido perdón y salvación, integrarnos en su familia. Y que seamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Nos llama hijos, nos adopta como hijos e hijas. Y me encanta porque cuando Adán y Eva se alejaron por haber caído, ¿qué fue lo que Dios preguntó? ¿Dónde están? No fue, ¿qué han hecho? ¿Por qué lo hicieron? Ya ni la muelan. ¿Dónde están? No fue por una inspección, fue por una conexión. Y este es al Dios al que servimos, iglesia, un Dios que anhela una conexión con su creación, y Jesús vino a proveer, a convertirse en ese puente para que podamos, como dice su palabra, acercarnos confiadamente ante el trono de Dios. Así que la tercera palabra es una de relación. La cuarta palabra, ¿cuál es? Una de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no me imagino el dolor de Jesús en esa cruz. No creo que su mayor dolor fueron los latigazos, no creo que su mayor dolor fueron los escupitajos, las palabras, el hecho de que sus discípulos lo abandonaron, el hecho de que uno de sus más cercanos lo negó 3 veces. No creo que ninguna de estas razones haya sido la razón principal por el cual el corazón de Jesús estaba tan lastimado. Yo creo que la razón principal fue porque el Padre lo abandonó. El peso era demasiado pesado de los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros, que Dios es tan santo que tuvo que abandonarlo. Y lo abandonó para que a nosotros nunca nos abandone. Y esa es la promesa que recibimos ahora: nunca te dejaré y nunca te abandonaré, estaré contigo hasta el final del mundo. Jesús tuvo que atravesar ese abandono para que tú no tengas que atravesarlo. Quinta palabra, la palabra de angustia: tengo sed. ¿Cuántas angustias tenemos día tras día? ¿Cuántas angustias Jesús, Dios hecho carne, atravesó en esta tierra? El seguir a Jesús no te absuelve de las tormentas en la vida. A veces pensamos que seguir a Dios todo será color de rosa, más fácil, más bonito, más ligero, más liviano. Al contrario, cuando hemos recibido la unción nos volvemos amenaza para el enemigo. El hecho de que estés siendo atacado es porque has sido ungido. Y la angustia, hermanos, es un símbolo, es una señal de que Dios está con nosotros. Qué impresionante, ¿no? Y tú dirías, ¿cómo, Caleb? ¿Cómo que la angustia significa que Dios está contigo? Sí, porque nos volvemos un blanco. Nos volvemos una amenaza. Pero yo te vine a recordar el día de hoy que la batalla que te atemoriza jamás será más grande que la gracia que te respalda. Dios nunca te abandonará en tu angustia o cuando estés fuera de tu angustia. Dios es un Dios fiel que permanece y se queda a través de nuestra inconstancia, a través de nuestra inestabilidad. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo bueno y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Ya casi acabamos por esta travesía de 7 millas. La sexta palabra es una palabra de victoria, que es aquí por el cual estamos presentes. Atrás podemos ver la proyección, la evidencia más grande de la victoria que ahora Jesús nos invita también a caminar. El poder de la resurrección. Terminado está. Cuando Jesús dijo terminado está, estaba hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento de corderos. Ahora Él se había convertido en el cordero sacrificial. Estaba hablando de la ley, estaba cumpliendo la ley, terminado está.
pero también estaba hablando con anticipación sobre la resurrección. Terminado está, porque fue por la crucifixión que la resurrección llegó. Sin la crucifixión no habría resurrección. Y como creyentes tenemos que recordar esto. A veces queremos la resurrección nada más en nuestras vidas, sin haber vivido la crucifixión. Pero es la crucifixión la que te lleva a este momento de gloria, a este momento en el que Jesús demostró que Él tiene el dominio sobre la muerte, el pecado y el enemigo. ¿Saben? Murió. Y la palabra de Dios dice que bajó al seno de Abraham, Jesús, en los 3 días de espera a su resurrección para traer a todas estas personas que habían muerto antes de su sacrificio, que bajó por ellos y les testificó, y que también las llaves de la muerte ahora Jesús se las pidió de regreso al enemigo. Y ya el enemigo no tiene poder sobre la muerte, ya el enemigo no tiene poder sobre ti, ya el enemigo no tiene poder sobre tus hijos, ya el enemigo no tiene poder sobre tu descendencia, porque eres hijo e hija de Dios. Y el poder de la resurrección, el mismo espíritu que levantó a Jesús de esa tumba ahora vive en ti. Y la pregunta es si lo creemos. La última palabra es una palabra de reunión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y este es el destino final. No por lo que haya en el cielo, no porque el cielo sea un paraíso, no porque el cielo se prometa como calles de oro, algo increíble. No es nuestro motivo por el cual esperamos el cielo. Nuestro motivo es el quién. Y ya no caminaremos por fe y no por vista. Ahora en el cielo caminaremos por vista y no por fe, porque estaremos ante aquel que murió en esa cruz, resucitó a los 3 días, estaremos cara a cara ante nuestro Salvador. Tenemos esta reunión por la cual nuestras almas han clamado una y otra vez. Y finalmente no habrá tristeza, finalmente no habrá llanto. Estaremos ante nuestro Rey. Yo quiero acabar con estas palabras, ya está duro el sol, sobre la resurrección. Y estas palabras que les voy a compartir son palabras de bálsamo que a mí me han cargado, me han llevado en los tiempos más difíciles como seguidor del camino, como creyente en Jesús. Y yo se las quiero compartir para que sean, si tú lo decides, un ancla en tu vida, en este caminar, en estas 7 millas, en estas 7 palabras. Servimos a un Dios, familia, que conocía cada error, cada lucha que tendríamos, y Él aún así escogió la cruz y te escogió a ti. La cruz ha hablado. Soy perdonado, el Rey me llama suyo. El amor puso a Jesús en una cruz. El amor mantuvo a Jesús en una cruz. El amor resucitó a Jesús de la muerte. El amor lo conquista todo. En sus últimos días, Jesús el Rey tomó un burro, lavó los pies sucios, comió con pecadores y marginados, perdonó a los enemigos y fue a la cruz por su amor incondicional hacia la humanidad. Esto es gracia, y esto es gracia asombrosa. En sus 33 años en la tierra, Jesús sufrió con el hombre. En la cruz sufrió por el hombre. Jesús fue a la cruz para que Barrabás no tuviera que hacerlo. Jesús fue a la tumba para que José de Arimatea no tuviera que hacerlo. Eres la huella de su amor, la pasión de su entrega, la herencia de su reino y el motivo de su regreso. En el Edén un hombre sin pecado se enfrentó al enemigo y perdió cuando dijo, no tu voluntad, sino la mía, trayendo la muerte. Y en Getsemaní un hombre sin pecado se enfrentó al enemigo y ganó
cuando dijo, no mi voluntad, sino la tuya, trayendo la vida. Uno llenó tumbas, el otro las vació. Él ha resucitado. En las Escrituras el aceite creo que lo han estado compartiendo los pastores en sus camiones, lo que simboliza el aceite. Y el aceite se vincula con la sanidad y el gozo en su aplicación más sagrada a la unción. El aceite era derramado para ungir a los reyes de Israel. A los profetas ungían a los reyes de Israel. Por lo tanto, es un simbolismo más elevado que significa el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si aplastar las olivas en la prensa de aceite libera el aceite, aplastar a Jesús en Getsemaní, la prensa de aceite estaría unido a sanidad, a gozo y al derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que simboliza el aceite: sanidad, gozo y derramamiento del Espíritu Santo, unción. Getsemaní significa prensa, a ver si aprendieron, o ¿no? ¿No aprendieron? Y es el último día y no aprendieron. Getsemaní significa prensa o presión de aceite. Presionas el olivo para obtener el aceite. El aceite se usaba para ungir a los reyes de Israel. En Getsemaní, escuchen esto, en Getsemaní el aceite no fue usado para ungir al rey. El rey fue presionado para ungir a su pueblo. El rey fue presionado para ungir a su pueblo, para ungirte a ti. Shalom Aleichem fue la primera palabra que Jesús le dijo a sus discípulos cuando se encontraron con él después de la resurrección. Significa la paz sea con vosotros. Y Shalom Aleichem significa prosperidad, significa abundancia, significa paz, significa gozo, significa abundancia. Y esto es lo que sucede después de la resurrección, familia. A veces como cristianos vivimos demasiado enfocados viviendo del por qué nos salvó Jesús y se nos olvida comenzar a vivir y a enfocarnos más para lo que Él nos salvó. Y nos salvó para el Shalom Aleichem. Porque fue después de su muerte y crucifixión que le dijo estas palabras: Shalom Aleichem. La paz sea contigo, la plenitud sea contigo, la libertad sea contigo, la sanidad sea contigo, el gozo sea contigo, la plenitud sea contigo. Shalom Aleichem. Después de la creación, en Génesis Dios dijo, terminado está, y Él descansó. Después de la cruz, Jesús dijo, terminado está, y ahora nosotros podemos descansar. Me encanta servir a este Dios. Me encanta enamorarme más de Él. Me encanta poder vivir desde el punto de partida para nosotros que le seguimos, que es esa tumba. Ese es nuestro punto de partida, la resurrección. Es la evidencia más grande de que Dios vive, es la evidencia más grande de su poder y es nuestra esperanza como sus seguidores a la cual nos anclamos firmemente. Cuando le dijo a Lázaro, sal de esa tumba, después le dijo, remueve tus mantos. Y eso es lo que Dios vino a hacer. El Evangelio no es gente buena haciéndose mala, el Evangelio es gente muerta volviendo a la vida. Y cuando eso pasa, Dios dice, sal. Y tal vez tengas que salir de tu comodidad, tal vez tengas que salir de tu zona de confort, tal vez tengas que salir de ese lugar en el que has permanecido por tanto tiempo, un patrón de comportamiento mental, de hábitos, de adicciones, de mediocridad. Dice, sal de ahí y remueve tus mantos. Y eso es la santificación, el remover nuestros mantos. Dios comienza
a reemplazar nuestros trapos sucios por ropas de justicia. Como lo hizo con el hijo pródigo, le puso un anillo, le puso sus chanclas y le puso su ropa. Y eso pasa cuando comenzamos a seguir a Jesús. Y pues yo quiero acabar orando, y no sé cuántos de aquí no sigan a este hombre que derrotó. Ya la evidencia más grande de la presencia de Dios no está a nuestro alrededor, no está en la tumba de David, no está en el muro de los lamentos, no está ni siquiera en esta tumba. La evidencia más grande de la presencia de Dios está dentro de ti. Porque el mismo espíritu que lo levantó de los muertos es el mismo espíritu que habita en ti. Es tiempo que comencemos a creerlo, familia. Es tiempo que comencemos a creer lo que Dios dice. Y que nos levantemos de las tumbas en las que hemos permanecido por tanto tiempo. Así que acompáñame orando por aquellos que tú conoces que están en una tumba, por aquellos que tú conoces que han permanecido ahí. Si tú eres uno de ellos, quiero orar por ti. Y también quiero finalmente recordarles que este Dios que se levantó al tercer día de la tumba, este Dios que derrotó a la muerte y las cadenas del pecado y del enemigo, este Dios al cual nos invita a esta esperanza de la resurrección, de que podremos tener esta reunión con Él al final de nuestras 6 millas, en nuestra 7ª milla, reunirnos con Él en el cielo y verlo frente a frente. Y todo lo demás se habrá quedado atrás. Nuestras ambiciones habrán quedado atrás. Nuestras posesiones habrán quedado atrás. Lo único que importará es ese momento frente a nuestro Rey. La resurrección de sus hijos. Así que, Padre, hoy queremos agradecerte. Hoy simplemente queremos agradecerte por quién eres tú. No solo por lo que dijiste, sino porque lo viviste. No solo porque dijiste que eras el pan de vida, el agua, Señor, viva, la resurrección y la vida, sino porque tú lo viviste y lo demostraste y nos dejaste esta esperanza a la cual nos podemos anclar, en la cual podemos caminar confiadamente, que llegará el día después de nuestras 6 millas, en las que hemos sido perdonados y perdonamos, en las que hemos sido salvos, Señor, en la que nos has relacionado, invitado a tu familia y nos has adoptado como tus hijos y como tus hijas. En la milla del abandono en la que sentimos muchas veces como cristianos este distanciamiento, esta separación. En la milla de la angustia. En la milla, Señor, del momento de victoria, la culminación que será la reunión contigo. Y es por el cual, Señor, esperamos, es por el cual nos gozamos también. Nos gozamos porque tenemos al Dios vivo, porque servimos al Dios vivo, el Dios que no tiene comparación, no tiene igual, nada puede compararse a ti, ni la muerte, Señor, ni los enemigos, ni los angustiadores, ni las angustias, Padre, de nuestra vida, ni siquiera el pecado. Nada tiene igual a ti. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro vencedor, tú eres nuestro campeón. Tú eres nuestro guerrero y nuestro victorioso. Y es por tu victoria que ahora podemos pararnos en esta convicción de que no vivimos por la victoria, sino desde la victoria ganada en esa cruz. Gracias por haberlo hecho, Señor.
haber hecho lo que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas, porque la religión dice, haz esto, haz aquello, pero tú dices, hecho, terminado está. No puedo hacer nada para obtener tu perdón, no puedo hacer nada para obtener tu salvación, no puedo hacer nada para obtener tu amor, tu afirmación, tu aprobación. No hay nada que pueda hacer, porque tú ya lo hiciste en esa cruz. Y me llamas hijo, y me llamas hija, amada, amado, en quien tengo complacencia, de quien estoy orgulloso. No me llamas a entenderlo, porque es imposible entenderte. Eres un Dios tan grande, tan infinito, que nunca podríamos entender tu majestad, tu belleza, nunca. Pero nos llamas a recibir este amor que no tiene sentido, a recibir este perdón que no tiene sentido, a recibir esta salvación, esta libertad, esta sanidad, esta resurrección que no tiene sentido. Así que te alabamos, Señor, levantamos nuestros brazos al único digno, al único cuyo poder está sobre todas las cosas, aquel sentado en el trono que volverá, el que fue, el que es y el que vendrá. De cordero a león, de león a cordero. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por ser un Padre perfecto, por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz y a resucitar de entre los muertos. Gracias por la invitación que nos has hecho para poder volver al Edén, al lugar de intimidad y de relación con nuestro Creador. No queremos otro lugar, Señor. Podemos llegar a tener sed como en esa cruz. Tengo sed por este momento que está causando en mi corazón aflicción. Tengo sed porque mi esposa vuelva a Jesús. Tengo sed porque mis hijos se conviertan. Tengo sed por obtener libertad y sanidad en mi comunidad, en mi iglesia. Tengo sed y Jesús viene y te dice, yo soy el agua viva. El que viene a mí nunca tendrá sed. Yo soy el agua viva. Y cavar un hoyo para la tumba es cavar un pozo. Y Dios ha cavado un pozo de agua. Un agua que jamás terminará. Señor, tantas veces hemos ido a lugares para obtener esa agua. Lugares, relaciones, trabajos, estados internos, emocionales y mentales, ambiciones, sueños, metas. Hemos cambiado para intentar saciar esa agua que nuestra alma eterna tanto necesita, pero que solamente tú puedes saciar. Padre, en tu palabra dice que las aves fueron la sustancia de los cielos, los peces la sustancia de las aguas. Nosotros somos sustancia tuya. Que no se nos olvide de dónde venimos. Tú eres nuestra fuente de vida. Te amamos y te bendecimos. Y hoy caminamos en esta victoria ganada, en esta resurrección, en este espíritu que habita dentro de nosotros. Gracias, Padre. Gracias. ¿Quién se imaginaría que el Dios del universo se despojaría de su gloria para bajar y caminar entre nosotros? ¿Por qué? Porque amas estar con los que amas. Un cielo sin mí no querías, así que bajaste a morir por mí. Cuán grande amor, cuán grande Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos. Gracias, gracias, gracias. Amén.